Hola y bienvenido al podcast para profes de idiomas. Este es un espacio para profes como tú que enseñan, emprenden y a veces se sienten un poco solos en el camino. Hablamos sin guión sobre lo real, lo que nos ilusiona, lo que nos cuesta y lo que nadie te cuenta cuando decides emprender como profe. Soy Anaeli y junto con Patricia te acompañamos desde experiencias reales y ganas de crear comunidad. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y cómo está afectando nuestra industria. Ahora vamos a empezar con una pregunta y la pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial y por qué importa en el aprendizaje de ellos? ¿Qué piensas? Bueno, la inteligencia artificial es, como la tenemos ahora, pues pienso que va a evolucionar y va a evolucionar rápido, pero como la tenemos ahora es un modelo de lenguaje. Un modelo de lenguaje implica que el sistema tiene un montón de información y simplemente es un algoritmo que te va a dar em, l- como la palabra siguiente más probable en este escenario. Si tú le preguntas de qué color es el cielo, la inteligencia artificial toma las palabras color, cielo, como el principal tema, y entonces, como cuando escribes en el celular y tienes la predicción. Sí, cuando haces una pregunta en Google, ¿no? Y Y te va adivinando las palabras que estás escribiendo de acuerdo a lo que estás escribiendo y supongo que a tu cuenta y la información que tienes sobre ti, ¿no? exactamente, entonces inteligencia artificial toma toda la información que tiene, todo lo con lo que la han entrenado y te da la palabra más probable que viene después de esto. Ujú. Normalmente, a veces se vuelve un poco loca y flashea porque además va como evolucionando con base en las conversaciones que la gente está teniendo hoy en día. Imagínate las cosas locas que la gente le puede estar preguntando y las conversaciones locas que pueden estar teniendo porque piensan que nadie está escuchando o teniendo esto y lo vemos reflejado en cómo te responde. Pero sí, es una especie de adivinanza que hace. Lo mismo, a mí me pasa Claro. cuando hablo en español. En estos días me di cuenta que me está hablando en argentino y yo, pero ¿por qué me hablas en argentino? Y me dice, bueno, cómo te expresas, me pareció que era la personalidad y el tono que usarías en tu vida diaria. Y yo, mira, qué gracioso, porque realmente Sí. mi acento está un poquito mezclado con el argentino y hablo con argentinos todo el Además es tiempo. una relación, ¿no? Creo que nada están estas memorias que va haciendo sobre ti, que después se llenan Ujú. y tienes que borrar y elegir y depurar cuáles quieres que mantenga, pero también te va tomando el estilo. Yo ahora que lo estoy usando más, veo cómo va respondiendo un poco más como yo quiero que responda, porque Ujú. le digo, por ejemplo, no, es que no lo quiero así, lo quiero de una forma diferente, porque así no tiene sentido. Y la siguiente vez que le pregunto algo similar, ya me lo da un poco más hacia mi estilo, es como que me está conociendo cada vez más y eso hace que Claro. cada vez más sea más útil para mí. Cada vez Ujú. sus respuestas me parecen mucho más significativas. Por eso hay gente enamorándose de la inteligencia artificial. Sí, y otra gente odiándola, ¿no? O aterrada tal vez también, eso, mucho miedo. Pienso que hay dos miedos, como el ficticio de las películas de apocalipsis, que la gente se imagina que vamos a despertar un día y va a haber miles de robots matándonos, ¿no? Pero el miedo que me parece un poco más real es todo lo que podría sustituir, ¿no? Sí, y ya lo estamos viendo. En el mundo del diseño, yo este año perdí un cliente importante porque están reemplazando todos los diseñadores en su empresa por inteligencia artificial. Entonces, sí hay cosas que hay que estar pendiente, sí hay cosas que nos va a beneficiar muchísimo, que nos está ya beneficiando muchísimo. Entonces, para terminar de responder a tu pregunta, ¿por qué importa en el aprendizaje de idiomas? Yo creo que ya lo dijiste. O sea, es un modelo un modelo, perdón, un modelo de lenguaje y como tal, el tema del idioma está pero perfectamente vinculado porque conoce las estructuras, conoce a ti. Entonces es como tener yo lo he usado para practicar polaco. Ujú. Tengo amigos que lo han usado para aprender francés, mejorar el español en plan de escritura. Tengo un amigo que desarrolló una aplicación con la misma inteligencia artificial como la parte de desarrollador, desarrolló una aplicación para enseñarle, creo que era inglés, a sus hijos, que sus hijos ya hablaban bastante bien inglés, Ujú. y entonces los chicos simplemente metían como
cosas que les gustaban y esta nueva aplicación les creaba una historia para que ellos pudieran leer, responder, no sé qué, un poco como el Duolingo, pero no con solamente una frase, sino una historia completa que los chicos pudieran leerla, procesarla y responder. Que es parte de las fallas del Duolingo. De pronto te da oraciones demasiado simples, muy poco útiles y la gente aprende, porque sí que aprenden ahí, pero hay un tope, hay un límite en el que ya no puedes más y ahora el chat, ¿no? Va a ser un complemento. Yo tuve esta semana hice un examen a mis estudiantes y cuando empezamos antes del examen les pregunté, ay, ¿qué tal? ¿Cómo les fue el fin de semana? Y uno de ellos me dice, yo estudié para tu examen, Ana, pero estudié con chat. Y yo, ¿cómo? Ah, sí, y me mostró la conversación y entonces le explicó como, tengo un examen en Instituto Cervantes, entonces hazme un examen con el estilo de los exámenes que hace Instituto Cervantes y estos temas de mi profesora, más estos ejercicios de mi profesora, etcétera, y quiero que me hagas un examen muestra. Y le hizo el examen y, a ver, no era tanto el estilo, pero le ayudó a estudiar, ¿no? Y todos los compañeros como, oh, ¿cómo? Está súper bien. Porque al final puedes tú crearte tus propios ejercicios muy enfocados en los temas que quieres practicar y puedes mezclar y chat va a darte algo mucho más personalizado. Hay que tener cuidado también con confiar ciegamente en ChatGPT. A mí me cuesta recordarlo yo misma muchas veces porque realmente es como que estás hablando con una persona que te conoce muy bien, y para eso está programado para actuar como una persona en la que tú te sientas en confianza. Entonces, si he escuchado casos de gente haciendo terapia con ChatGPT, no da. No, bueno. Pero para el punto del mundo de los idiomas, pasa con las traducciones que sí se ven. Yo a veces le pido, tradúceme esto de español a inglés para no tener que hacerlo manual. Y sí pillo algunas frasecitas aquí y allá que medio que me las sigue Raras. adaptando a lo que yo quiero, a mi personalidad y no a lo que necesito para el cliente. O que las traducciones simplemente por contexto no tienen nada que ver. Entonces, tampoco confiar ciegamente en lo que te da, por eso pienso que por ahora, por lo menos, todavía necesita acompañamiento. Alguien que supervise que en efecto, si los estudiantes quieren estudiar en casa con ChatGPT, está buenísimo que un profesor, por ejemplo, les ayude a crear un prompt que les permita crear esos ejercicios en casa y que el profesor supervise que los ejercicios tienen sentido para lo que el estudiante está tratando de aprender, pero no ir ciegamente con ChatGPT porque es que, o con cualquier otra inteligencia artificial, porque todavía no estamos ahí. Yo creo que vamos, Eso. pero todavía no. Además, digo, yo lo he visto con la parte de español, de aprendizaje de español. Tristemente hay muchísima información en Internet falsa, ¿no? Ujú, O también información que tal vez está anticuada o que tal vez no es la forma más óptima de aprender, ¿no? Como estas reglas de aunque más subjuntivo. Y no ujú, es así, ¿no? Entonces lo ujú, que pasa es que al final la inteligencia artificial está tomando toda esa información que está ahí afuera, ¿sí? ujú, Y si hay información que no es del todo clara y que no es del todo correcta, o que ujú, sí es correcta, pero está sesgada, porque solo es un tema de gramática de nivel A2, pero tú estás preguntando siendo un nivel. Entonces te va a arrojar información bastante confusa, información en la que tal vez no es que sea incorrecta, porque de verdad que sí, aunque se usa con subjuntivo, pero no es como la imagen completa y como no es el idioma que tú dominas, porque tú puedes preguntarle sobre un idioma que conoces. Por ejemplo, con polaco conozco los casos y sé un poco las excepciones, entonces puedo irle preguntando. Pero si estás empezando con el idioma español y estás hablando con chat en inglés y le estás pidiendo que te enseñe, no sé qué tan efectivo va a ser porque no sabes cómo preguntarle. Y es ahí donde entra el profesor que sí sabe qué tienes que preguntar o por dónde te tienes que ir. O que por lo menos te supervise, mira, tengo todos estos ejercicios, ¿están bien o debo pedir algo diferente? E ir por ahí. O también hay que mencionar esto de que mencionabas de que tu estudiante quiso practicar para el examen DELE
del Instituto Cervantes y no le salieron el modelo más o menos como ellos lo hacen, también tiene que ver porque el Instituto Cervantes es muy celoso con esa información. Exacto. Y No los solamente con modelos que exámenes futuros. tiene un modelo, no, perdón, tiene dos modelos por examen y Ujú. hay, al menos de B1, B2, son del 2010 o del 2002. Ese es el examen que hay en Internet. Ya no se parece a los exámenes actuales en lo absoluto. Exactamente. Claro, tú le dices, sí, como el Instituto Cervantes, pero si el Instituto Cervantes no suelta esa información para entrenar a esta inteligencia artificial, la inteligencia artificial no tiene idea de qué hacer con eso. Eh, Sí. me parece que hay que tener, sí, hay que tomarlo con un granito de sal, sí, hay que usarlo, me parece que es fundamental. Desde el punto de vista de los estudiantes, pienso que es muy práctico para practicar conversaciones en escrito. Ahora, para hacer los prompts, yo siento que la gente piensa que hacer prompts es un tema de dar una orden y la orden tiene que estar completa y perfecta desde el principio. La inteligencia artificial está entrenada para actuar como un ser humano. Tú a un ser humano no le dices y ya está. Necesita contexto, necesita un montón de cosas que incluso en nuestras conversaciones diarias nos damos cuenta. Te dije esto, pero no te di el contexto, entonces obvio que no me estás entendiendo. Tengo que explicarme mejor. Y eso es lo que pasa cuando uno le dice, dame, no sé, ejercicios para tal cosa, para aprender francés nivel A1. Y te lanza un montón de ejercicios y te das cuenta, no, pero es que esto no tiene nada que ver conmigo porque no es exactamente, no sé, el tiempo que estoy buscando aprender o no es el contexto porque resulta que yo pensaba que yo era A1, pero realmente parece que soy A2 porque esto me parece muy fácil. No le pedí que me corrigiera cuando le estoy hablando en este otro idioma. Entonces te vas a dar cuenta poco a poco que dejaste cosas sin decir, que le tienes que decir porque no es adivino. O sea, por más de que tiene la información del resto del planeta, no está en tu cabeza todavía para saber qué es lo que estás pensando exactamente. Entonces, Le tienes que dar más contexto, no solo es llegar y decir quiero esto, un poco, yo ujú, digo, platicar con él sí, antes, ¿no? Y decirle, fíjate que tengo que preparar este curso. Ah, sí, ¿y por qué? Chat te empieza a preguntar también las cosas que considera que necesitas saber para ayudarte ujú, y te da opciones, ¿sí? Entonces te dice, ok, necesito que me digas esto, esto y esto, y qué es lo que estás buscando, esto o esto, ¿no? ujú, Entonces, no es nada más llegar, porque no es un buscador como Google, donde pones, no sé, zapatos y te aparece, ¿no? Aquí necesitas platicar con él. claro, necesitas darle contexto, necesitas darle un poco más de información, incluso darle la opción de que te haga preguntas. A mí no me hace preguntas a menos que yo le diga qué necesitas. Y lo otro que yo sugeriría, si son estudiantes o incluso si son profesores que necesitan ayuda para armar las clases, es ponerlo en contexto a chat. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando en una página web y estoy creando el texto para una página web, yo no soy copywriter. Esa es una persona aparte que debería estar haciendo ese trabajo, pero a veces los clientes no tienen el presupuesto para eso. Entonces, yo entrené a uno de mis conversaciones con chat para que actúe como un copywriter. Entonces, en lugar de decirle, actúa como, le llego el chat y le digo, sé que eres un copywriter con 25 años de experiencia profesional y tienes un récord increíble, casi que te ganas un world record en conversion. Tú eres un profesor de 60 años de experiencia, todos tus estudiantes pasan DELE, súper aprobado, se sienten contentos con las clases, disfrutan, aprenden de una forma sencilla. Necesito que me ayudes a ayudarles, por ejemplo, Ok, ok, que ok. ahí te empiece como a descargar ideas. Me encanta, nunca lo he intentado, ¿no? Yo soy mucho de empezar a platicar con él para mis Ujú, conversaciones, contándole como, hey, me invitaron a participar en este curso. Ah, muy bien, Ana, felicidades, que además es tu porrista, pero sí. también eso hay que decirlo. Pero nunca le he dicho, tú eres mi mentor, por ejemplo. Entonces, es una buena idea, lo voy a probar sin Yo duda. tengo uno como mentor de negocios, como coach de negocios. Nunca le hago caso, pero los consejos que me da son muy buenos. O sea, el plan de ataque que me da, que no sé qué, está muy bueno. Y cuando llego toda la semana le digo, ups, no hice lo que tenía que hacer. Patricia, deja de sabotearte, por favor, que no sé qué. Este es el nuevo plan y me lo actualiza. Pero
Pero sí, tiene muchísimo potencial. A ver, desde el punto de vista de los estudiantes, pueden practicar todo el tiempo con la versión de voz. Si tienes la versión de voz activa, está buenísimo porque estás hablando con alguien nativo que además tiene toda la Exacto, paciencia del mundo para que entiende, aunque lo digas, si estás, por ejemplo, practicando español y tu idioma nativo es inglés, le hablas en un Spanglish y te va a entender igual porque entiende todos los idiomas del planeta. exacto. Entonces te ayuda a corregir si le pides que te corrija o mantienes una conversación que puede suceder 24/7. Te despertaste a las 3 de la mañana, no puedes dormir, perfectamente puedes empezar a practicar em, hablando o por escrito y ahí corriges gramática y lo que sea que quieras practicar. Está bueno también para crear un ambiente de inmersión como esta aplicación que te comentaba que mi amigo está creando, porque te permite entonces decirle, por ejemplo, bueno, voy a Latinoamérica, voy a pasar por Chile, Ujú, Perú, Argentina y Bolivia. ujú, ujú, Entonces, ujú. ayúdame a practicar conversaciones que tendría en ese contexto con esas nacionalidades, porque sabemos que sí, el español es el mismo en todo el mundo, pero al final todos tenemos jerga muy específica del lugar. Especialmente en Exacto. Chile, el acento es un poco complicado. Entonces, poder prepararse para los estudiantes que son viajeros, que quieren explorar el mundo, está bueno también que ellos lo usen o que los profes lo usen para prepararles escenarios que incluyan jerga que incluso nosotros no conocemos. Yo cuando me mudé a Exacto, porque es Argentina, imposible que un profe conozca todo, ¿no? Toda la ujú, jerga, que conozca todos los coloquialismos, los cambios de verbos y también, al menos en mi experiencia, muchas veces escucho decir que se hace la diferenciación entre el español de España y el español de Latinoamérica, ¿no? Como, no, es que es el español no de Latinoamérica, de cada país, incluso no sé cómo es en Venezuela, pero en México, de cada región, o sea, yo tengo amigos mexicanos de otras regiones, que yo soy de Ciudad de México y recuerdo una situación muy particular con una chica de una ciudad que se llama Monterrey. Monterrey. Me decía que un chili dog, me decía, que lo que más echaba de menos de Monterrey era un chili dog. Y yo, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Y está a, no sé, 4, 5, 6 horas de Ciudad de México, ¿sabes? Entonces, dentro de cada país hay diferencias, dentro de cada región hay diferencias, cosas compartidas. Por supuesto, por ejemplo, hay acentos, tanto acentos como jerga que identificamos más. Por ejemplo, yo Colombia, tanta música que han exportado al mundo, ¿sí? ujú, Que voy captando algunas frases que usan, algunas palabras que usan, después tienes amigos, etcétera, pero es imposible conocerlo todo y como profesores es como un gran diccionario, porque incluso yo lo que he hecho es pedirle coloquialismos y ujú. después pedirle que me comparta videos o lugares donde estén usados en contexto. Porque ¿para qué te sirve saber que estar hecho polvo es estar muy cansado si no escuchas cómo la gente lo usa realmente? Ujú, No, le cuesta un poco todavía darme los ejemplos. A veces no me da videos tan largos que no los encuentro y no me sabe decir en dónde encontrarlos, etcétera. Pero a veces de TikTok me ha dado muy buenos ejemplos. Entonces, es cosa de sentarse y ponerse a practicar, ¿no? ahí tienen un dato para que vayan a TikTok a crear contenido en TikTok como profes, porque TikTok está, el buscador funciona como Google y se conecta Ujú. ya directamente con Google. Creo que leí en las noticias que Instagram va a hacer lo mismo, va a integrar los videos en el buscador de Google también, cosa Ok. que cambiaría todo porque ese es uno de los problemas de Instagram, que el contenido no es evergreen, el contenido se queda, lo publicas hoy, tiene un par de días y ya está, se va a la basura. En cambio en TikTok está total, si lo buscas, saca cosas de hace 3 años que Es son verdad. relevantes. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, es importante crear contenido que vaya a durar para siempre, que le pueda servir a otros profes y a otros estudiantes para practicar estos escenarios. Ya están escuchando algunas situaciones en las que lo pueden usar. Bueno, inteligencia artificial, yo creo que no hay nada más, como tú decías antes, que el sistema te empieza a conocer y no hay ninguna otra herramienta que te permita personalizar el aprendizaje como estos. Como estudiante, sabe tus objetivos, qué trabajas todos los días, qué piensas, cómo haces las cosas. Por ende, probablemente sabe cómo aprendes, cómo te comunicas mejor, qué necesitas mejorar. Te ayuda muchísimo. Y como profe le puedes dar
los detalles de tu grupo o de tu estudiante, decirle, este estudiante está teniendo problemas con gramática, este estudiante está teniendo problemas con lo otro, este estudiante está aburridísimo, creo que me quiere dejar las clases, ¿cómo hago para que se enganche de vuelta y de que esté emocionado con las clases? Y esa personalización te va a ayudar un montón para crear todos los contenidos que vas a necesitar. No digo crearlos al 100%, pero No, sí que te dé una estructura que tenga sentido. Además te da cosas que tú no has pensado todavía. exacto. Es eso. Pienso que te da una perspectiva más a la que normalmente tú tienes. Sin duda, no creo que una persona cualquiera pueda llegar, sentarse a hablar con chat y saber cómo dar una clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nada es así. Tienes tu experiencia, tienes tus conocimientos, conoces tu industria, conoces a tus estudiantes y simplemente lo utilizas como una herramienta más, ya sea para ti o el estudiante también. Al final el estudiante que va a una clase siempre quiere más, ¿no? Quiere, también hago Duolingo. Oh, profesora, por favor, recomiéndeme un libro para practicar mi gramática. Bueno, además de recomendar ese libro y además de recomendar esa aplicación a ChatGPT o ChatGPT o cualquier plataforma de inteligencia artificial como algo adicional, como una herramienta súper poderosa adicional para el estudiante. Y eso es independiente de si va a querer clase contigo o no va a clase contigo. O sea, para mí no hay una comparativa. Es una cosa más para esta persona que quiere estar en contacto también con la tecnología, porque también hay mucha gente que dice, yo no quiero, yo no me interesa, Sí, me da miedo, etcétera, ¿no? Pero para ese estudiante que quiere más y que puede estar en contacto con la tecnología, es una herramienta. Para el profesor es una herramienta más. Sin duda no nos sustituye, bien nos enriquece, ¿no? en lo absoluto, sí. Y esto es que es un proceso de adaptación como pasó en la pandemia. Así de Ujú. simple. En la pandemia estaba todo el mundo acostumbrado a tener los estudiantes en el aula. ¿Y qué pasó? Tuvimos que todos adaptar nuestros contenidos, porque en ese momento estaba yo enseñando también español, Ujú. adaptar todos los contenidos y adaptar nuestra estructura y adaptar todo lo que sabíamos al mundo online para poder usar todas las herramientas que teníamos a nuestra disposición para no quedarnos fuera de la pantalla, del Y en escenario. aquella ocasión, al menos yo recuerdo, tú y yo que trabajábamos juntas, tuvimos un día, un día, recuerdo perfecto, un día para ver qué hacíamos, cómo lo hacíamos, dónde, no teníamos ni idea, estábamos inventando, así que ahora estamos teniendo tiempo para adaptarnos a este Poco, cambio, esta revolución. poco tiempo, Bueno, pero no un pero día, tiempo al no un fin, día. no un día, no un Sí, día en lo no absoluto. es de un día para otro, pero sí, es verdad que está avanzando muy rápido. Está avanzando muy rápido, yo creo que sin miedo al éxito, como dicen. Sin miedo al éxito, vamos a usar estas herramientas de la mejor manera que podamos. Si los estudiantes no la quieren usar para practicar, no pasa nada. Úsalas tú para automatizar tus sistemas, para crear contenido para redes sociales y que puedas conseguir más y mejores estudiantes. Úsala para crear los contenidos de las clases y darles un toque diferente, porque los estudiantes ya están acostumbrados a las clases que están basadas en los manuales, en los libros que tenemos. Agarra ese contenido, transfórmalo, dale un toque que tenga que ver con tu propia marca, que si a ti te gusta, tú trabajas con parejas, por ejemplo, adapta todos los contenidos a cosas diarias de la casa, cosas por el estilo. Si te gusta trabajar con gente que necesita el idioma porque va a viajar, contexto de conversaciones que sucederían. Mira, así sería la conversación en Chile cuando vayas el año que viene. Y la gente se engancha en esa conversación porque es algo tan realista que les Eso. va a dar chance de Total. enamorarse más, no solamente del idioma, sino de trabajar contigo, que es lo que queremos. Exactamente. Y es eso que no tienen los manuales, porque los manuales no te dan situaciones tan reales. Y chat te puede dar algo o sugerir, tal vez él no te va a dar algo más real, pero te va a sugerir a dónde tienes que ir para escuchar algo más real. Y al final la lengua la usamos en contextos reales también, ¿no? Tal cual. Pídele ideas, ideas le sobran. Trata de no limitarlo, darlo todo el tiempo para que te conozca y nada, usarlo a tu favor para crear una marca que te distinga del resto de los profes, porque la gente va a seguir aprendiendo idiomas por más que tengamos los lentes estos que te traducen todo en tiempo real. Ah, Tú quieres también. tener la habilidad de poder decir cositas. Sí, no, y además, a ver, aprender un idioma más allá de poder comunicarte en un viaje o poder tener una oportunidad laboral es un ejercicio de gimnasia cerebral grande.
¿no? Y lo necesitamos porque cada vez usamos menos nuestro cerebro. Entonces, a veces tenemos que seguir aprendiendo idiomas porque tenemos que seguir manteniendo activa nuestra cognición y no hay nada mejor que aprender un idioma. Entonces, en ese sentido, ya también es parte del bienestar. Tal cual. Absolutamente. Ahora, yo tengo la curiosidad si los demás también han usado inteligencia artificial para enseñar idiomas o para aprender un idioma. Y si es así, por favor, escríbanlo, déjenlo por ahí en los comentarios donde sea que estén viendo este video o escuchando este audio, porque está muy interesante saber cómo los demás usan esta herramienta. Ideas, ¿no? Ideas para cómo lo usamos. Eso también necesitamos, es una herramienta tan nueva que necesitamos tener ideas sobre cómo aprovecharla mejor. Y ya publicaremos un blog post con todas las ideas que nos envían, a ver qué hay de Y nuevo las por ahí. nuestras. Y sí, obvio. Súper. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por hoy. Adiós. Adiós. Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te hizo pensar, reír o sentirte un poco más acompañado, compártelo con otro profe. Estamos en Spotify, en YouTube como House of Freelancers y en Instagram como Casa Profe. Nos escuchamos pronto.